camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en un programita más de Un Camino al Más Allá. En este programa que lo que hace es intentar ayudarte en esto de lo que es la educación emocional para que comprendas tus emociones, para que puedas identificar del porqué de tus dolores físicos, de tus enfermedades, de todo lo que te afecta en tu vida. Y hay una frase que dice que un sanador no es alguien al que uno va, ¿no?, para que te cure, sino que un sanador es una persona que te despierta en tu propia conciencia para sanarte a vos mismo. Y como me gusta decir a mí, para desaprender, para reeducarte en la forma en la que estás viviendo. Y el objetivo, digamos, que da esta educación emocional se puede identificar de muchas maneras. O sea, cuando vos decís, Fabi, me reeducas, aprendo a desaprender para volver a aprender lo que necesito. ¿Qué es esto? Y hay muchas cuestiones porque son pasito a pasito que vamos trabajando con cada uno de ustedes. Y lo fundamental es que uno pueda adquirir el mayor conocimiento de las emociones, ayudarlos a identificarlas, las propias, las de los demás, empezar a desarrollar técnicas, habilidades para controlar estas emociones, ¿sí? Tener la autoobservación para identificar los efectos que hacen en nosotros cuando estamos negativos, cuando procesamos emociones negativas. Tips, muchos. ¿Para qué? Para generar emociones positivas. Trabajar con esto del gerenciamiento emocional que viene más adelante con las chicas que estamos trabajando, y que es esta competencia emocional con uno mismo para estar cada vez más positivos, para poder automotivarnos, para poder estar bien, en paz. Como hace poco pasamos un testimonio, ¿no?, de una paciente, Roxana, que cuando llegó al consultorio, ¿cómo estás? Me siento bendecida, Fabi. Bueno, esta es la actitud. Y decirse esto a uno mismo es sumamente importante para que nuestro día a día sea de una manera distinta. Y esto de identificar las emociones, de trabajar con ellas, es aprender a fluir. Y cuando damos intervención al trabajo con las emociones, podemos tener capacidad para controlar el estrés, que ya te voy a hablar un poquito también de esto, de la ansiedad, de nuestros estados depresivos. Aprendemos a tomar conciencia de todo esto que nos da un bienestar diario. Potenciamos esto que se llama felicidad. ¿Qué es la felicidad? Fabi es más partidaria de tener paz. Y cuando uno tiene paz, viene la felicidad. Si uno busca la felicidad, que son esos pequeños instantes, y uno no tiene paz, cuando ese pequeño instante se va,
la vida pesa. Trabajar también con el sentido del humor, aprender a desarrollarlo. Tener el trabajo interior a la resistencia de todo lo que te hace mal. Frustración, enojo, depresión, ansiedad. Todo esto, Fabi, que vos mencionaste, provocan las emociones, todo esto y mucho más. Porque en cada persona, en cada almita, en cada patrón, en cada cuestión transgeneracional, o sea, lo que traemos de nuestros ancestros, nos identifican de una manera distinta. O sea, cada persona tiene un patrón distinto. Esto es porque muchas veces decís, ¿y por qué a mí me afecta y al otro no? Bueno, porque ya venimos con patrones instalados que nos hacen propensos. Y las emociones nos sirven para adaptarnos. O sea, las emociones son adaptativas, nos ayudan a adaptarnos al entorno, a ese lenguaje biológico que uno expresa continuamente con el cuerpo en nuestras vidas. Ahora, entonces, Fabi, ¿qué significan las emociones? ¿Para qué están? ¿Cómo las comprendo? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo sé si tengo una emoción que me sirve? ¿Cómo sé si tengo una emoción que no me sirve? Las emociones, a ver, sirven todas. El tema es cómo uno las gestiona. Entonces, ¿qué función biológica tienen las emociones para comprender? Como te decía, en primera instancia son un mecanismo de adaptación con nuestro entorno, ¿no? Es lo que nos ayuda o lo que nos identifica en las reacciones que tenemos en forma inconsciente, en forma automática. Y estos programas de reacción que traemos son heredados de nuestros ancestros. Y esto es un código específico que traemos cada uno. El otro día leía y estaba muy linda la identificación, no es mía, ¿no? El ejemplo que dice, es como el código de barra en los alimentos, ¿no? Esto es lo que cada uno trae. Y la función que tienen las emociones es asegurar la supervivencia de cada especie. Entonces, como resultante de esto, el cuerpo va a ir reaccionando a las emociones con cambios físicos, pero una gama variada de cambios físicos. Desde transpiración en las manos, aumento de la frecuencia cardíaca, una respiración agitada, entrecortada, esto que nos provoca el susto del hacer esto, debilidad en las piernas, labios temblorosos, la boca seca, la piel erizada. Bueno, todos estos son relacionados con la adaptación biológica que tiene cada persona ante las emociones en la vida cotidiana. Entonces, hay una conexión muy directa entre las emociones y la salud de cada uno de nosotros. Y ser consciente de nuestras emociones implica conocer y ser responsable de cómo nos relacionamos con ellas ante la vida y ante el mundo. Y las emociones vienen de la naturaleza, de la inteligencia de la naturaleza, y se van activando o desactivando en distintas partes de nuestro ADN. ¿Para qué? Para que nuestro organismo se vaya adaptando de distinta forma a distintas situaciones. Entonces nuestro ADN y la forma de expresarse, que es nuestro cuerpo, se va a ir modificando y va a ir evolucionando. Siempre, siempre en la relación directa que tengamos emocionalmente cada uno. Entonces, tomar conciencia sobre nuestras
emociones quiere decir que tenemos que conocer y ser responsable de nuestra forma de actuar o interactuar con nuestro entorno. ¿Para qué? Para elegir la forma más sana, más adaptativa de gestionarlas, de expresarlas, de tenerlas. Y de esta forma claramente vamos evolucionando. Primero personalmente como seres humanos, como individuos. Después colectivamente como especie. Porque esto también tiene una repercusión con el exterior. Las emociones están conectadas con nuestro planeta e inciden directamente en el campo electromagnético nuestro y de todo. Y hay muchos estudios que se han hecho sobre esto, ¿no? El campo magnético de las personas, del planeta, por qué los cambios del planeta nos afectan a nosotros emocionalmente. O sea, que según cómo esté actuando la frecuencia universal, nos ponemos de mejor o de peor humor, y cómo nuestra cuestión energética también afecta a nuestro entorno. ¿Viste que cuando vos venís mal de trabajar o de la casa de alguien porque discutiste y demás, en tu casa estaba bien y de golpe se pone todo con una energía más densa? Bueno, esto es porque afecta. Entonces, las emociones siempre van a afectar a nuestro cuerpo a través del campo magnético. Y nosotros desde nuestro campo magnético podemos afectarnos a nosotros, a los demás y al planeta. Esto es importante. Ahora, tu gran pregunta sería, bueno, ¿y para qué están las emociones? ¿Para qué sirven? O sea, para sentirlas. Pero a veces yo no quiero sentir ira, tristeza, enojo, depresión. O sea, ¿por qué no siento únicamente emociones buenas? Entre comillas buenas, porque todas las emociones son buenas. El tema es que fuimos mal educados. O sea, cuando nosotros éramos niños, nuestros padres, nuestros abuelos no tenían las herramientas que nosotros hoy tenemos para hacer con nuestra descendencia. Entonces, desde pequeños nos fuimos guardando nuestras emociones. Esto no se hace así, pórtate bien. Los nenes no lloran, las nenas no se visten de celeste, no juegan a la pelota, no seas maricón, no juegues con la muñeca. Y todo esto queda escondido en el fondo de nosotros. Mira, fíjate, ahora me vino a la cabeza que estaba hablando, no voy a dar el nombre del paciente porque no lo consulté con él para mencionarlo, pero bueno, tengo un paciente que es esposo de una paciente que ya venía, que de vez en cuando a la noche tiene la sensación de que se ahoga antes de dormir. Lo estuvimos trabajando y le dije, bueno, mira, acá hay algo que a vos te sucedió en algún momento de tu vida para que vos en este momento sientas algo. Claro, como no entiende mucho el tema, bueno, ¿y qué hago? Bueno, lo que vas a hacer, vas a hablar con tu madre, le vas a preguntar si te sucedió algo o si a ella estando embarazada de vos le sucedió algo. Le pregunta a su mamá, vuelve a la consulta y su madre le cuenta que cuando él nació, su hermana de 10 años, por esas cosas que hacen los chicos y uno nunca entiende, le puso una almohada en la cara. Entonces, ahí quedó instalado el miedo de que estoy acostado y cuando me acuesto viene la sensación de ahogo. Entonces,
todo lo que él sintió, aunque era muy pequeño en ese momento, hoy en la actualidad lo vuelve a sentir aunque hayan pasado 38, 39, 40 años de su vida. Entonces, las emociones, los shocks traumáticos generan esto. Por eso es importante saber qué nos pasó, a quiénes, si hay fechas y cómo puede ayudarnos esto a trabajar nuestras emociones. ¿Cómo puede ayudarnos esto a gestionar nuestra vida de una manera distinta? Si a nosotros nos hubiesen enseñado a gestionarlas desde pequeño, claramente la vida de muchos de nosotros sería distinto, porque las emociones son parte del equipo básico con el que nosotros nacemos y nos van a permitir siempre adaptarnos al entorno en el que vivimos y a reaccionar frente a ellos y frente al mundo. Nosotros a través de ella aprendemos a conectar con los hechos y a través de los hechos conectamos con una emoción que ya está en nosotros. Por eso no podemos aprender a emocionarnos, no podemos aprender a estar tristes, no podemos aprender a estar alegres, porque eso ya viene con nosotros. Ahora sí, lo que podemos hacer es regular el grado de cómo expresamos esas emociones. Y esto tiene que ver con el entorno en el que fuimos criados. Si fue un entorno que nos reprimió o si fue un entorno que nos dejó libremente expresar lo que necesitábamos. Vos imaginate en esas épocas de antes que si nuestros padres tuvieran las herramientas que nosotros tenemos hoy y nuestros hijos con libertad pudieran decir que son gays como aceptamos en la actualidad, imagínate si vos hubieses tenido que expresar algo así cuando eras peque o jovencito. Entonces, todo lo que guardamos, todo lo que reprimimos, ¿sí?, se instala en el cuerpo y en algún momento ese enojo, esa rabia, esa tristeza, ese malestar va a salir a la luz. Y hay que entender que uno primero tiene la emoción instalada y luego razonamiento. O sea, sentimos una emoción y después le damos una explicación racional a lo que nos pasa. Suponte, nos enojamos y le pegamos una piña a alguien. Después nos detenemos y evaluamos la situación desde el razonamiento. Y uno, cuando intenta explicarse esto, se aleja del sentimiento. ¿Por qué? Porque aprendemos a justificar. Cuando nos pasa algo, cuando vivimos una experiencia, sea un impacto, sea un shock traumático por una situación que fuimos acumulando durante mucho tiempo, vamos experimentando emociones que son automáticas. Y lo que es peligroso de esto es que no le prestamos atención, porque estas emociones generan sentimientos y los sentimientos generan pensamientos. Entonces, conocer nuestra forma de pensar, distinguir nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestras emociones, es el aprender a gestionarlas. ¿Para qué? Para el equilibrio de nuestro sistema físico, emocional, mental, para vivir en coherencia, en armonía, en eje. Acá vas a poder
identificar bien lo que te digo siempre, de lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago siempre en concordancia. Bueno, esto se logra con un buen gestionamiento de las emociones. Uno cuando es chico no comprende, no puede manejar sus emociones. Entonces, cuando no las pueden manejar, generalmente son niños que tienen tic nervioso. Y esto también puede ocurrir de grande, porque tienen dificultad para el manejo de sus sentimientos. Primero la emoción, después el sentimiento, como te dije antes. Entonces esto es porque no identifican, porque no se dan cuenta de sus emociones o porque les cuesta trabajo sentirla. Y esto es una escapatoria a estos procesos cognitivos de la emoción que se pretenden evitar. Entonces, fíjate que si esto no gestionado genera un tic, imagínate todo lo que puede traer en tu cuerpo físico. Cuando uno comprende de fondo la conexión entre los pensamientos que uno tiene y las diferentes partes del cuerpo y los trastornos físicos o enfermedades que esto puede traer, realmente se lleva una sorpresa muy grande. Por eso es que hago tanto hincapié de cómo trabajar esto para no tener somatizaciones. Entonces dejamos de lado la crítica, la rabia, el resentimiento, la culpa. Dejamos de lado todo esto y empezamos a trabajar con el silencio. Pero Fabi, yo no me puedo quedar callada. No, trabajamos con el silencio mental. Cuanto menos poder le demos a estas emociones que te mencioné, una vida más tranquila vamos a tener. No te pasé el número de teléfono para que te puedas contactar conmigo, pedir una consulta. El consultorio está en el barrio de Lanús. Si no podemos tener sesiones online, eso lo decidís vos. El número de contacto es el 155-106-1944. 155-106-1944. Tenemos nuestra página de Facebook, que es Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. Recordá que nuestro programita va los lunes y los jueves a las 14:30 por nuestro canal de YouTube, Un Camino al Más Allá, como el nombre del programa. Gestionar las emociones, salirse de la crítica, de la rabia. Como te dije antes, la rabia se transforman en cosas que te hacen hervir, que te queman, que te infectan el cuerpo. El resentimiento que uno tiene durante mucho tiempo en su cuerpo, en su cabeza, te va comiendo, te va llevando ese resentimiento a tumores y a cánceres. La culpa siempre busca castigo, siempre lleva al dolor. Entonces, libérate de eso, liberá a las personas de todo esto. No está bueno vivir este tipo de vida. Hay que trabajar mucho con uno. Entonces, Fabi, ¿qué hago? ¿Trabajo un tiempito y ya está? ¿Y ya gestioné? No. Es mucho tiempo de trabajo con uno, con nuestro interior, comprender, pero fundamentalmente sentir. Sentir qué me causa esto. Sentir por qué estoy así. Fabi lo que enseña es a preguntarse mucho. ¿Por qué me enojé? ¿Qué me molestó de lo que me dice? ¿Por qué me duele esta parte del cuerpo? Cuando vos te preguntás
abrís la puerta de la identificación, y cuando identificas claramente el proceso se hace mucho, mucho más fácil. Desde aquí, desde un camino al más allá, me despido hasta el próximo programa. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un camino al más allá. Terapias alternativas. Para más información, 155 106 1944.